Volvemos a visitar el campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. En este caso vamos a hablar de historia y lo hacemos con Santiago Jaén. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Paula. Concretamente vamos a hablar de una investigación que versa sobre historia, pero algo más concreto, ¿verdad? Sí, la represión franquista en los libros de texto de Historia de España de segundo de bachillerato en Andalucía. Es decir, hemos analizado si esta cuestión aparece y cómo aparece en los libros de texto más utilizados en nuestra comunidad. ¿Y por qué concretamente en segundo de bachillerato? Pues porque es justamente un curso ideal y sobre todo es una asignatura ideal, la Historia de España, porque todo el alumnado de bachillerato tiene que cursarla con independencia de la modalidad, del itinerario que haya cursado, que esté cursando. Entonces es una asignatura que todo el mundo tiene que cursar. ¿Cuánto tiempo hace que están investigando sobre este asunto? Pues hemos estado un año, hasta diciembre del 21, y bueno, pues ha sido una investigación muy interesante porque los resultados han sido bastante esperables, pero no por eso un poco desalentadores, ¿no? ¿Cómo se trata este tema en los libros de segundo de bachillerato? Pues básicamente ha consistido en seleccionar los 15 manuales más utilizados en nuestra comunidad autónoma, elaborar una ficha de registro, es decir, elaborar una serie de preguntas, consensuar una serie de preguntas para hacerle a los manuales y extraer respuestas. Entonces, básicamente lo que hemos buscado ha sido ver cómo se trabaja, si se trabajan los contenidos, en este caso la represión franquista, las diferentes tipologías de represión que hay, física, política, económica, social, cultural, y lo que hemos hecho ha sido pues eso, plantearnos qué metodología y actividades se plantean en los manuales, qué recursos didácticos se plantean y bueno, y en definitiva eso, hacer un análisis de cómo se aborda, si se aborda esta cuestión en los manuales que se trabaja en nuestras aulas de segundo de bachillerato. ¿Y cómo se aborda? ¿Cuáles son las conclusiones que se han extraído? Bueno, pues desgraciadamente la metodología y las actividades que se plantean pues son metodologías y actividades que apuestan por la memorización, por la repetición, por el asentamiento de ideas que ya aparecen señaladas en el texto. Exige poco esfuerzo intelectual por parte del alumnado y por tanto no se genera lo que entendemos que es justo y necesario, que es y muy interesante, que es generar pensamiento crítico entre el alumnado. Y en definitiva lo que más nos interesaba es ver que esta cuestión no está bien resuelta en los manuales escolares. Prácticamente no hay ningún manual escolar, exceptuando Vicens Vives y algunas cosillas en Santillana e incluso también en SM, que aportan algo de luz a esta cuestión, pero la inmensa mayoría de los 15 manuales no abordan la represión franquista en los libros de texto escolares, ¿no? Entendemos que es un poco lo que venimos viendo, ¿no? En los últimos tiempos, que las editoriales pues tampoco se quieren complicar la vida con un tema que los propios docentes de secundaria nos dicen que es un tema polémico, pues porque genera controversia en la sociedad, está todos los días en el debate público y por tanto esa controversia también llega al aula. Entonces la familia de los alumnos, de las alumnas, pues se resisten, ¿no? Incluso los propios compañeros de estos docentes de secundaria se resisten a que esos temas se aborden. Incluso nos decían algunos compañeros de secundaria que cuando se abordan estas cuestiones, la sensación no es que está abordando cuestiones de historia contemporánea de España, sino que está haciendo un acto político cuando tú abordas estas cuestiones, ¿no? Hechos históricos que no aparecen en los libros de texto porque se entienden que son un acto político más que el abordaje de un contenido histórico, ¿no? Pero un hecho histórico se puede abordar desde un punto de vista neutral, ¿o no es posible? La neutralidad, la objetividad, los que trabajamos en historia sabemos que es algo que en principio, lo primero que nos dicen las facultades es que esto no existe. En el momento en el que tú ya decides trabajar estas cuestiones, puedes meter algo de objetividad. Lo que sí existe es la verdad histórica. Es decir, esos hechos han pasado, esas cifras están ahí. Por tanto, no podemos hurtarle a la gente el conocimiento de su historia, el conocimiento de su pasado. Entonces, evidentemente, claro que se puede trabajar, como yo siempre digo, la idea de esto es contextualizar lo que pasó, ponerlo en comparación con lo que pasó con la represión ejercida por los republicanos también, con lo que pasó en otros países, en otros conflictos bélicos, e incluso plantearlo con la actualidad, es decir, trabajar lo que es la educación para la paz, relacionando, ¿no?, lo que pasó hace 80 años con lo que pasa actualmente, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, claro que se puede trabajar con objetividad, pero ya digo, la objetividad es un término que a los historiadores nos da un poco de repelús porque la objetividad como tal no existe. Lo que sí existe es la verdad histórica y la búsqueda de la verdad y la dignidad con la profesión y con las fuentes que te encuentras, ¿no? ¿Y son las propias editoriales las que se autocensuran? Efectivamente, son las propias editoriales porque piensan que son las editoriales que luego les venden a los colegios. Entonces, si el claustro decide que ese manual no se ajusta o es demasiado atrevido o aborda cuestiones que pueden generar polémica entre las familias, casi más que entre los alumnos, evidentemente, entre las familias de los alumnos del colegio, de los alumnos y de las alumnas, pues no lo incluyen en los manuales. De hecho, la nueva ley de memoria democrática que se va a aprobar pronto también sigue abogando por esto, por introducir estas cuestiones en el aula. ¿Por qué?
porque es la asignatura pendiente. Como habló uno de los ponentes que vino a dar una charla dentro del proyecto, es la asignatura pendiente. La historia, la memoria histórica y democrática no está en la aula de nuestro país, desgraciadamente. A pesar de que un tema, como yo digo, si es un tema polémico, justamente porque hay que tratarlo más. Si es algo que escuece, todavía después de tantos años, es porque hay que tratarlo más. Y hay que tratarlo sin tanta pasión. Es decir, ya está bien. Es decir, hay que relajarse con esta cuestión, abordarla, porque justamente para poder superar algo, lo primero que hay que hacer es trabajarlo y con tranquilidad, sin tanta... Es lo que comentaba antes con unos compañeros. Nuestro alumnado sabe más de Hitler y del nazismo que de Franco y del franquismo. Sabe más de la Segunda Guerra Mundial que de la Guerra Civil. Y eso es una pena, porque es que es nuestra historia. Y nuestra historia que está presente. Es decir, en el debate público, en los medios de comunicación, en la calle, sigue estando presente todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no se han abordado correctamente. Porque la historia sirve para eso. Nos acercamos desde nuestras inquietudes del presente, nos acercamos a ese pasado para conocer cómo fue, para comprender el presente e intentar construir algo mejor de cara al futuro. Si no conocemos qué circunstancias se dieron para que ocurriera en España lo que ocurrió, pues seguramente no podremos estar atentos a esos peligros de cara en el futuro, ¿no? No nos podemos permitir el lujo de no dedicarle tiempo, mucha reflexión, mucho espacio en nuestra aula a pensar y reflexionar sobre este hecho tan dramático, y es que hace 80 años en este país se asesinaba por pensar diferente. Después de la Guerra Civil, como bien sabéis, incluso en nuestra ciudad se estuvo asesinando en el cementerio San Eufrasio a más de 1000 personas hasta el año 49 por motivo de la Guerra Civil. ¿Cómo se podría poner solución a esta situación que está revelando, estos datos que están revelando la investigación que se realiza desde la Universidad de Jaén? Pues una de las cuestiones del proyecto es plantear propuestas de mejora. La primera propuesta es que esto se trabaje en la aula, evidentemente. La segunda cuestión que planteamos en el proyecto es que la metodología y las actividades que se plantean, incluso los recursos didácticos que se ponen en marcha, que tengan al alumnado como protagonista. Es decir, gran parte de lo que nos pasa es porque las metodologías son muy... teóricas, efectivamente. Y entonces no le hacemos pensar al alumnado. Es decir, tenemos un Día de la Paz, pero si el Día de la Paz consiste en hacer una manualidad, salir con una paloma de la paz hecha, pero no reflexionamos sobre lo que es la paz, no conseguimos trabajar la educación para la paz. Entonces lo primero es trabajarlo, poner al alumnado como protagonista de lo que ocurre, y luego algo muy interesante que nosotros creemos que es básico y fundamental, que es el aprendizaje vivencial. Es decir, tenemos mucho patrimonio, mucho vestigio del pasado, y consideramos que hay que aprovechar ese patrimonio. En este caso, patrimonio relacionado con la represión franquista, cárceles, campos de concentración, fosas comunes, cunetas, monumentos funerarios, pues hay que sacar al alumnado a esos espacios para que de esa forma puedan empatizar, ser conscientes. A mí me ha llegado a decir alumnado que cuando lo llevo a estos espacios, a un refugio antiaéreo, una fosa común, una trinchera, en primer lugar sienten que la guerra existió, porque parecen que lo que aparece en los libros pues es algo que está ahí puesto, muy lejano, y de pronto cuando se meten en esos espacios dicen, lo primero que te dicen, oye, entonces es que la guerra existió, ¿no? Es decir, claro, entonces lo primero es eso, es decir, poner al alumnado como protagonista y en segundo lugar llevarlo a la historia, llevarlo a los vestigios del pasado, a los vestigios de la historia, ¿no? Por tanto, es posible llevar a cabo esto y es posible que la historia se pueda ver de otra manera. Es posible y se hace. Nosotros en el proyecto una de las cosas que hemos hecho ha sido elaborar un cuestionario y lo hemos pasado a los 800 centros educativos de Andalucía, tanto públicos, privados como concertados, que trabajan esta asignatura, la historia de España de segundo bachillerato. Y hemos tenido 132 respuestas. No son muchas, son pocas en comparación con los 800 envíos. Pero hay 132 personas que trabajan estas cuestiones y que nos han dicho por qué no las trabajan o por qué algunos compañeros, incluso ellos mismos, se autocensuran, que es muy triste. Y es por eso, porque es un tema delicado, quieren evitarse problemas, y luego porque el tiempo de esta asignatura, de este segundo curso de bachillerato, está pensado justamente para preparar la selectividad. Y es abordar en una asignatura toda la historia de España, con lo cual cuando se llega al final, que es donde aparece la guerra civil, la represión franquista, pues ya se acaba el curso o queda poco tiempo, con lo cual se solventa con mucha rapidez. No hay tiempos, 3 horas semanales no da tiempo a ver toda la historia de España. Y luego está la voluntariedad, que es donde entran esos valientes, esas valientes, que, valientes, fíjate, es triste utilizar la palabra valiente, porque un docente con libertad de cátedra que debería trabajar esto sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es la voluntad de los docentes al final lo que hace que esto se trabaje o no se trabaje en el aula. Pues con esta reivindicación, Santiago, nos vamos a quedar. Aquí en UJA Investiga seguimos hablándoles de todas las cuestiones referentes a la Universidad de Jaén y de todos los estudios que hacen que nuestra sociedad vaya evolucionando. Síganos aquí y la semana que viene les contaremos más asuntos en UJA Investiga.